Bien, y volvemos, y lo decíamos recién no en joda, pero bueno, lo usábamos de latiguillo para entrar en el tema, y hoy vamos a arrancar por otras latitudes que no son la Argentina, porque en la tarde, noche de ayer, el Estado sionista de Israel atacó con bombardeos a Irán, y ustedes dirán, ¿qué me importa a mí? Bueno, que se está acalorando cada vez más el clima global, y obviamente, aunque mañana a las 10 de la mañana van a poder venirse a Marcha de Gigantes a entender todo esto de cerca y en perspectiva, es importante porque estamos hablando de un país, primero que el presidente se había ido hace muy pocas horas de Israel, el presidente de la nación argentina. ¿Ya no estaba ahí? Me parece que para la hora del bombardeo no, ya ahora, porque ya está en Madrid ahora. Puede que igual haya estado ahí, tipo, yéndose y esto sucediendo. Tengamos en cuenta que hubo una amenaza de misil que cayó cerca de donde estaba Javier Milei. Algunos dicen que puede tratarse eso de un anzuelo. ¿Por qué? Porque Israel ataca diciendo que se trata de un ataque preventivo contra Irán. Recordemos que Irán e Israel, bueno, tienen un conflicto de muchos años, y que más que nada lo que está sucediendo ahora son negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Ya iban por alrededor de la cuarta reunión para volver a discutir lo que se llama el tratado nuclear. Este tratado nuclear en el cual ya existía, que después Donald Trump en su primer mandato decidió salirse. Y lo que hacía era, ponerle un freno al desarrollo de uranio y de material nuclear a Irán. En esta situación, Israel lo que dice es que es un peligro el desarrollo de uranio que está haciendo Irán, que el nivel de enriquecimiento está a la altura de que tengan una bomba nuclear, y que por eso, para prevenir eso, lanzan estos misiles y drones también. Teherán, obviamente, la capital de Irán, respondió con 100 drones y una escalada que va a ir en ascenso, y sobre la cual hay que ponerle el ojo porque si bien nosotros estamos en un contexto argentino complicado, no perdamos de perspectiva que esto puede escalar mucho, porque estamos hablando de, más que nada, de Irán, países con mucho armamento y con el lugar de responder, ¿no? En este caso no fue Irán el que inició con esta cruzada, sino que, como decíamos, fue el Estado de Israel, que primero se adjudicó la muerte de los principales mandos militares del ejército iraní y dijo que lo había bombardeado sobre zonas donde se encontraban estos altos jefes. La realidad es que bombardearon sobre zonas residenciales, porque decían que vivían ahí, mataron civiles. Y lo que dice Irán es que en realidad no pudieron dar contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como se está adjudicando Israel. Eso lo iremos conociendo a medida que se vaya esclareciendo todo. La realidad es que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que es un hombre muy sanguinario, que disfruta del genocidio, dijo que el estado de emergencia especial en el frente interno de todo el Estado de Israel, obviamente viéndoselas venir la respuesta que vaya en ascenso. Estados Unidos un poco se lavó las manos, dijo que esto solo se va a poner cada vez peor, y que le pidió a Irán que llegue a un acuerdo con Israel, y dijo Donald Trump, por mucho que lo intentaron, por muy cerca que estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo. Irán, por su parte, publicó cientos de miles de documentos filtrados que tiene y que revelan que hay una coordinación entre el Organismo Internacional de Energía Atómica e Israel. Es decir, empieza, ¿no?, a elucubrarse cuál puede ser el trasfondo, cuál es realmente la búsqueda de Israel en sostener y a iniciar este conflicto en un momento donde cada vez está más delegitimado su avance genocida sobre la Franja de Gaza y sobre la Cisjordania ocupada, sobre todo el pueblo palestino.
Y a la vez, obviamente, que bueno, otros movimientos a nivel global, como la postura de Donald Trump en contra de la perpetuidad del conflicto entre Ucrania y Rusia, digamos, juegan varios factores que, como digo, mañana a lo largo de Marcha de Gigantes lo estaremos analizando más en profundidad, pero bueno, no deja de ser un tema muy relevante que sepamos que se va encendiendo, si se quiere, cada vez más el clima en Medio Oriente en particular, pero en realidad estamos hablando de algo que excede esas fronteras. Y además a todo esto, un presidente como el nuestro, que acaba de volver de Israel, de abrazar a Netanyahu, como muy pocos dirigentes lo están haciendo hoy en día en el mundo, porque es un criminal de guerra, además de abrazar la causa sionista, de anunciar un vuelo de Buenos Aires a Tel Aviv directo, y de, no sé si lo vieron, otorgarle asignaciones sociales a israelíes que vengan a la Argentina. Y bueno, porque planes va a haber para algunos. Me parece que hay plata, pero no me quedó claro todavía. Pero bueno, está la Argentina obviamente atenta a esto que pase, si bien nos parece un contexto muy lejano, hay que tenerle el ojo encima. Sí, no solamente que esto, que parece lejano por una cuestión de kilómetros de distancia, la realidad es que una escalada bélica de esas características no sabemos hasta dónde puede llegar, ni que hablar de la paupérrima política internacional y diplomática de este gobierno, que no solamente va y se abraza con un criminal de guerra como Netanyahu, sino también que puede poner en peligro a la Argentina. A ver, esto ya pasó en la Argentina, no es ninguna novedad lo que estamos planteando. La hipótesis de de cuando la Argentina se mete en conflictos internacionales, por lo menos en la Argentina ha tenido 2 atentados muy trágicos en la década del 90. Algunos incluso que hasta el día de hoy perdura la impunidad, con lo cual han sido causas que sobredeterminan el proceso político en la Argentina y que trascienden gobiernos, con lo cual es otra de las situaciones también muy preocupantes, ¿no? La postura argentina ante hechos como estos. Por lo pronto vemos una escalada de conflicto muy fuerte en la región con 2 de las potencias más importantes, ¿no? Recién hablamos también alrededor de lo que es el armamento militar que tienen. Son 2 de las potencias militares, no solamente de la región, sino del mundo, con lo cual estamos hablando de un conflicto en puerta, sí, que puede ser incluso, puede tener más beligerancia incluso que una guerra que todavía persiste, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, porque estamos hablando justamente de las capacidades militares de ambos países, y ni que hablar obviamente de una posibilidad o potencial utilización de las armas nucleares que ambos estados tienen. Así que obviamente es algo que nos va a mantener en observación. Sucedió el día de ayer, nos enteramos en plena Peña Malvinera, y allí teníamos al cuerpo de periodistas internacionales de Trinchera muy atentos al celular, sí, y a la información que iba llegando. La primicia la dio Juan Simoy, sí. Sí, Juan Simoy, que está del otro lado, ya diciendo... Yo. Se comunicaron de la revolución islámica de Irán, comentando esta situación, y Juan Simoy empezó a divulgarla por aquí. Pero bueno, obviamente mañana en Marcha de Gigantes va a haber no solamente mayor información, ¿sí?, sino también mucho más análisis producto de esto que van pasando, porque van pasando las horas, obviamente. Así es, pero bueno, ahora nos venimos a la Argentina y vamos con algo mucho más terrenal, literalmente, y que, bueno, en algún momento se habló, ¿no?, de la guerra contra la inflación. Sí. ¿Te acordás? Que nos pusimos un colador en la cabeza, yo me acuerdo, fue lo más humillante que hice en esta radio. Íbamos a... Es verdad. Un colador en la cabeza, sí. Un colador.
En ese momento... Para darle batalla a la inflación. Porque en ese momento fue la frase... De Alberto Fernández. De Alberto Fernández. Este lunes arranca la guerra contra la inflación. Bueno, Tenían la guerra... un miedo los formadores de precios ese día. no sabes. Ese día se levantaron y dijeron, che... Temblaron. No sé qué vamos a hacer. Ahí tenías, ¿no? Bueno, justamente vos lo dijiste, ¿no? Formadores de precios que aumentaban, tenías, un contexto de cada vez más escasez de divisas a raíz de una sequía, bueno, cuestiones que hacen a la inflación, ¿no? Porque como dice Javier Milei, o mejor dicho, como no dice Javier Milei, la inflación tiene múltiples factores que no es solamente un fenómeno monetario. Pero bueno, ¿qué pasó? Dato de la inflación en el día de ayer. Desacelerada. ¿Aumenta? Sí. Sigue aumentando la inflación. El IPC, el dato del INDEC, advierte que aumentó un 1.5 en mayo respecto del mes de abril, lo cual nos da un total de 43,5% interanual, es decir, del junio pasado del mayo pasado a este mayo 2025, estamos hablando de un 43,5% de la inflación, y como decimos, una inflación desacelerada, que no significa lo mismo que en descenso, porque no es que bajan los precios, sino que están aumentando menos, podríamos decirle correctamente. Ahí, Mati, te paso la plaquita del INDEC. Ahí está. Como siempre tenemos el desagregado por área. Canasta básica, no, perdón, acá. Comunicación aumentó un 4,1% por encima del promedio. Restaurantes y hoteles 3%. También por encima del promedio, salud 2,7%, y luego por debajo del promedio tenemos a transporte, alimentos, textiles y equipamientos del hogar. Obviamente, las dudas no dejan de ponerse sobre el dato de inflación, más que nada porque, por ejemplo, aquellos que vienen de la provincia de Buenos Aires, tuvimos arriba del 4% de inflación en transporte. Entonces, bueno, vos decís, ¿cómo que transporte estuvo por abajo del promedio si fue arriba del 1,5? Bueno, y así muchas cosas más. Lo mismo, bueno, la canasta básica total, que aumentó un 0,1%, y la canasta alimentaria, según el INDEC, bajó 0,4% menos. No sé, si alguien paga menos ahora que antes, que lo anuncie, por favor, que nos ponga al tanto. En realidad pagas menos y comes menos. A eso iba, ¿no? Recién vos mencionabas los formadores de precios. Ahora, ¿por qué también estos bajos números de inflación? Lo hablábamos el otro día con Clara Razú. Se derrumban las ventas y crecen los endeudamientos en los hogares argentinos, las principales causas que hacen que la inflación sea relativamente baja, porque no puede consumir. La gente compra menos carne, compra menos queso, compra todo lo que antes decía uno, bueno, producto de primera necesidad, inevitable, bueno, cada vez se consume menos, y no es que se consume menos para comprarse en 3 meses la Ferrari, como dice el gobierno nacional, sino que porque simplemente no alcanza la plata, más allá de que el gobierno obviamente haya salido a celebrar la cifra. Y es que es una cifra obviamente cercana al objetivo político, en pleno año electoral, y sobre todo etapa electoral. Es muy probable que el gobierno no avance con, dejando a libre albedrío el índice mensual, obviamente por el impacto simbólico que esto tiene, no por la cuestión fáctica de capacidad de compra o no de tu salario, del poder adquisitivo, de tus ingresos, producto de que por más que la inflación esté 1,5, las caídas en el desagregado, de consumo, son preocupantes. Principalmente recién destacábamos alimentos y bebidas, porque bueno, podríamos destacar un montón de cosas. El rubro textil también tiene mucha caída, y no solamente por el descalabro de precios de la ropa, sino obviamente el punto concreto de la caída en el consumo de alimentos y bebidas sostenido, ¿no? Y de otros puntos, pero destacamos principalmente el de alimentos y bebidas porque hablamos justamente de quizás lo más importante. Algunos me van a decir, bueno, desagregar bebidas, ¿no?
que es un poco lo que algunos discuten cuando se habla de este índice y plantean, bueno, lo que pasa es que entonces en la Argentina se escabia menos. No, bueno, estamos hablando... Igual tengamos en cuenta que una cosa es la medición de alimentos y bebidas no alcohólicas y las bebidas alcohólicas se miden por separado de la bebida habitual. Digo porque si vamos en el... Ahí le pasé a Mati el desagregado por no me sale la palabra, no es área, es por rubro. Por rubro, sí. Tenemos ahí el máximo, 4,1 en comunicaciones, que no es menor, porque recordemos que hoy en día, digamos, comunicaciones, internet, conectividad es una necesidad básica, no es algo opcional, y es algo que no está tan contabilizado en la canasta básica total. Restaurantes y hoteles 3%, salud 2,7%, bienes y servicios varios 2,6%, otra cosa esencial. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,4%, educación 1,9%, recreación y cultura 1,7%, en equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4%, prendas de vestir y calzado 0,9%, bebidas alcohólicas y tabaco 0,6%, alimento y bebidas no alcohólicas 0,5%, transporte 0,4%. De esta forma, entonces, se compone el índice de la inflación de este mes, que entonces dio 1,5 en la República Argentina. Lo celebraba Javier Milei, felicitando al al ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Ahí está. Decía el mejor ministro de Economía. Antes de que se te rompa el chanchito. El mejor antes de endeudarte con el banco. El mejor ministro de Economía de la historia argentina, por lejos, viva la libertad, carajo, dijo Javier Milei y Luis Toto Caputo. Se abrazaban de esta forma en una foto vieja, pero que imagino que la recrearon en el día de ayer, muy contentos, porque obviamente pateó 2 semanas más el FMI su visita, porque para nada es político el Fondo Monetario Internacional, que iba a venir este fin de semana. No sé si recuerdan que yo les dije que me iban a venir a visitar por mi cumple. Bueno, al final no van a venir. ¿No? Me van a dejar en banda y van a venir a fin de mes. Igual mejor. Si no se llevan toda la torta. Mirá si pasaban a tomar un tentempié. No, me mato. Teníamos que pegarle un cachetazo. No, aparte no me alcanza. Me quieren mucho ellos. Qué cosa, ¿no? Me quedé pensando esto del mejor. El tema es el tema de la presencia del Fondo Monetario, digamos, del corrimiento de la fecha, del atraso de la visita. Habla también del acuerdo político que hay entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional, para justamente que tengan las reservas que necesitan tener, pero no en base de exportaciones o de dólares genuinos, sino de deuda, que está tomando el gobierno nacional. De hecho, les recomiendo una nota que está publicada en revista Trinchera, que habla, ¿no?, del lado B, la otra cara de la proscripción, y que es justamente la toma de deuda que está haciendo el gobierno nacional y que muchas veces queda oculta detrás de la agenda más cotidiana. Y estamos verdaderamente hablando de números que, como siempre hace Luis Toto Caputo, van a ser muy complicados de pagar, y un endeudamiento que no solamente impacta sobre las cuentas de la Argentina, sino que después se va reproduciendo a escala empresarial, a escala familiar, a escala personal, y cada vez más y más deuda en cada una de los habitantes del suelo argentino, que luego son una condena a largo plazo. Y obviamente ni hablar de la pérdida de soberanía que implica que estemos tratando de llenar reservas para darle el papelito al Fondo Monetario a base de la toma de deuda y no en base a la construcción de dólares genuinos o de la producción y la exportación argentina. Pero bueno, mientras la fugan, vos con la tuya la pagás. Pero bueno, no, ellos están muy ocupados y lo han logrado, y lo dijimos y lo venimos hablando y lo vamos a seguir hablando. Han logrado que proscriban a Cristina Fernández de Kirchner, y sigue en alza, obviamente, la respuesta popular a esta proscripción. Decíamos que una de las alternativas que tiene, luego de que el máximo tribunal argentino, que tiene, la defensa de Cristina, luego que el máximo tribunal argentino ratifique la condena de 6 años de inhabilitación perpetua para la máxima dirigente, era ir y recurrir a las cortes internacionales. Bueno, en el día de ayer, el abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito en La Haya, en la Corte Penal Internacional, denunciando persecución política, judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner, mientras que también la defensa planea una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que se prepara
el Poder Judicial para hacer efectiva la detención. Hay 5 días que quedan hasta el jueves próximo, ¿no? Hábiles para que Cristina se presente. Sí, el jueves en sería Comodoro como el día límite. El día límite. Ayer Veraldi en declaraciones, José Veraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, parte de los abogados que hacen la defensa, planteaba que bueno, van a utilizar los días, los 5 días. A ver, como elemento político, lo que está en discusión hoy es la negociación concreta en clave de la domiciliaria de Cristina. No solamente por haber sido 2 veces expresidenta, sino además por el delito que por el cual se la responsabiliza, digamos. Además, por su edad, correspondería concretamente la domiciliaria. Ahora, hay mucho lobby mediático y judicial para lo simbólico que es mostrar a una de las principales referentas hoy de la oposición del gobierno, quizá la más importante, presa, con ese disciplinamiento de cárcel común, ¿no? Que es un poco lo hablábamos, ¿no? Los otros días cuando hacíamos esto de cuando se intenta asemejar a Cristina o a cualquier otro dirigente con otros delitos, con barbaridades, y que a veces parece que estamos asemejando en este caso, por ejemplo, cuando se habla y le preguntan a Veraldi, por ejemplo, ¿se va a fugar o no se va a fugar? Veraldi automáticamente responde diciendo, no, eso lo harán otros que se fueron a Uruguay, obviamente haciendo referencia a Pepín Rodríguez Simón. Incluso cuando hablamos de otras causas, ¿no? Asemejamos cosas que no son asemejables. Pero bueno, en este caso va a estar en negociación parte de lo que es la discusión para que Cristina esté en su casa cumpliendo esta condena, más allá de todos los hechos de resistencia posibles que puedan realizarse, ¿no? Como los acampes ayer, movidas que vienen haciendo en la puerta de su casa, estas reuniones sí, eso, que van a continuar. Sí, que quizás fue la foto del día de ayer, el cónclave peronista en el Partido Justicialista, en el Consejo Nacional del PJ, que llamó a una reunión extraordinaria en la sede de Mateu 130 y asistieron los principales representantes de todo el arco peronista, no solamente del PJ, con una fuerte presencia de líderes importantes. Estamos hablando de Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Ricardo Quintela, Máximo Kirchner, el Topo Rodríguez, representante de los partidos provinciales del PJ a través de comunicación virtual. Y bueno, esta reunión extraordinaria que concluye con varias discusiones, pero principalmente con la definición de acompañar a Cristina a Comodoro Pi el día en que se presente, sea el miércoles, jueves de la semana que viene, el día que defina ella y su defensa que va a hacer esto, y con varias discusiones sobre la mesa, sobre cómo continuar a raíz y a partir de esta proscripción contra la máxima líder del partido peronista, presidenta literalmente del partido en este momento, encabezada y muy articulada la reunión por José Mayans, senador nacional muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, la presidenta siempre va a ser ella. Dijo que Cristina no iba a participar de la reunión y así fue. Se criticó la ausencia de algunas figuras, que luego se conoció que habrá una reunión en particular entre los gobernadores la semana próxima, ¿no? Donde se discuta en particular la agenda a seguir en cada una de las provincias. Porque fueron los grandes ausentes, digamos, claro, de esta reunión. Sí. De hecho, generó suspicacias, por lo menos al análisis político, de obviamente algunas ausencias importantes en esa reunión. Obviamente lo más disonante concretamente fue la ausencia obviamente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, no solamente por el acercamiento de los últimos días, sino las distintas reuniones en las que se participó y demás, con lo cual veremos cómo sigue todo. A priori van a seguir con medidas de fuerzas como la del día de ayer en tribunales, una acampe que
que se mantuvo durante toda la noche. Bueno, cortes en distintas rutas y autopistas, como fue también ayer el corte en la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Quilmes o de Panamericana. Medidas de fuerza en el marco de plantear esto como, bueno, una concretamente crisis democrática en la Argentina. Estamos viendo justo imágenes de Plaza Lavalle, allí en las inmediaciones de tribunales donde funciona en el cuarto piso la Corte Suprema de Justicia, en la cual, bueno, aparecen obviamente en las pancartas planteados como jueces corruptos. A priori, semana que viene, miércoles, es lo que se viene barajando como día de acompañamiento con una gran movilización, así se viene caminando planteando. aparte, desde la casa de Cristina hasta... no es tan lejos tampoco. No, bueno, pero digo que es un poco la idea, ¿no? Sí, sí. Como construir ese escenario. No, y como hecho simbólico me parece muy importante y muy bueno, digo, sí, en términos de no solamente... Con banderitas argentinas, dijo Anabel Fernández. Lo planteó así, lo escuché también. Me parece que está bien. También está muy bien que las organizaciones, los sindicatos presentes puedan tener sus identificaciones, porque sí, bueno... Con cualquier bandera, ¿no? Y porque es parte... Me parece que está bien el planteo de bandera argentina, porque bueno, se trata de enmarcar esto en... La defensa de la democracia. En la argentina. defensa de la democracia, en la particularidad concreta del funcionamiento y demás. Y bueno, y me parece que está también muy bien que los sindicatos y las organizaciones no se les pida bajar su identidad, digamos. No creo que sea ese el punto, pero bueno, lo señaló y lo destacó. Si es la convocatoria ciudadana. Che, claro, querés sumarte a la movilización, agarrá tu bandera argentina, sumate. Y si no estás en Capital Federal, si no podés ir a Capital Federal, es muy importante que esto lo podamos expresar de alguna manera. Poderes judiciales hay en todos los municipios, hasta en el más diminuto. Sí. Cómo se han hecho concentraciones y movilizaciones también y cortes en distintos puntos del país, como el puente de Chaco, por ejemplo, que estuvo cortado, o movilizaciones que se hicieron, como repasábamos ayer y antes de ayer, en Bariloche y demás. Importante hacer estas concentraciones en las plazas centrales, en donde se pueda, o exclusivamente mostrando la bandera argentina. Así es. Bueno, esta es una de las escenas de ayer también, sí, un poco escandalosas, ¿no? Policías rodeando a algunos manifestantes que habían llegado temprano, en la mismísima Plaza Lavalle, o sea, allá ni siquiera cortando... No es la clarificación de que es un protocolo antiprotesta y no tiene nada que ver ni siquiera con el corte de calle en sí mismo, sino que es directamente un atropello contra la democracia y contra el derecho a manifestarse en cualquier lugar, e incluso sobre la vereda o incluso sobre la calle, sobre la plaza. Un dato más, decíamos la ausencia de los gobernadores, respondimos el porqué y esa reunión próxima que va a haber y a la cual estaremos atentos, pero además otra ausencia muy importante, la de la CGT, que ahí sí, si alguien la puede explicar, que la explique. Una CGT que igualmente va a haber una reunión en particular con líderes sindicales en la cual se van a notar las ausencias, ahí sí hablarán mucho más que las presencias de quienes estén determinados en este contexto a combatir contra el gobierno nacional y quienes estén dispuestos a negociar, como lo están haciendo muchos de ellos hasta ahora. La realidad es que se confirmó que va a haber una reunión con los líderes más altos de la CGT. Algunos de ellos no están porque están en una cumbre de la OIT, pero bueno, mandarán a sus representantes y entre los presentes estarían Héctor Daer, Octavio Argüello, Carlos Acuña. Pero bueno, podría esta reunión dejar en evidencia quienes no están determinados a formar parte de este combate, no solamente contra el gobierno nacional, sino en particular contra el partido judicial, que por más que le haya dado 1, 2, 3 a favor a la clase trabajadora, digo, frenando el artículo del DNU 70/23 o frenando la limitación al derecho a huelga como hizo la semana pasada, no quiere decir que sea un poder que esté a favor de los trabajadores, digo, ¿no? Para la CGT. La CGT plantea el sostenimiento de no solamente de la institucionalidad, sino el intento de mantener algún esquema del Estado de Derechos y parte de una discusión latente que hay ante el avance de este gobierno. ¿Hacia dónde empuja esta catarata de medidas? Que es un poco los planteos alrededor de, el paro general o no el paro general.
cuánto implica realizar un paro general y que eso no logre una paralización concreta, ¿no? Me parece que es parte un poco de lo que se plantea y de lo que es difícil de poder expresar en la calle, y sobre todo con una consecuencia, no solamente en clave del año electoral, sino de la construcción política posteriori, ¿no? Recién veía en uno de los comentarios en el chat de YouTube, planteando algo así como, bueno, dijeron que se iba a pudrir todo, ¿dónde? Que bueno, fue un parte de uno también de los cánticos que se realizaban previo a lo que fue el intento de magnicidio de Cristina, ¿no? Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y parte de ese quilombo, que me parece que la discusión pública lo que plantea es, bueno, ¿qué sería el quilombo, ¿no? Porque hemos visto desde la irrupción en el canal de noticias de TN como un escenario disruptivo, si se quiere, pero después se apunta a mantener una lógica institucional, acudir a la justicia, a las distintas instancias judiciales, obviamente con manifestaciones y con movilizaciones, pero bueno, sin vulgarmente y mal dicho, sin pudrición. Sí, sin pudrimiento. Claro. Así es. Así que bueno, seguiremos analizando de cerca esto y continuaremos obviamente porque estamos sobre el tema de la proscripción, que como decíamos tendremos más novedades sobre esta movilización en la semana que viene, ya con una determinación de qué día será esta presencia o esta llegada de Cristina a los tribunales de Comodoro Pi. Pero hablando de justicia, de poder judicial, de libertad, de condenas, tenemos una noticia, pero en este caso corresponde a la libertad de un genocida, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a hablar alrededor en este caso, cuando hablamos de genocidas, muchos podrán decir, vamos a hablar de un militar. Bueno, en este caso vamos a hablar de genocidio, pero del ejercicio de lo que fue la AAA, ¿no? Concretamente las 3A construidas desde el propio movimiento peronista. Concretamente con López Rega a la cabeza como responsable político de la misma, y vamos a hablar concretamente de un escrache que se va a realizar al genocida Julio Gessi en Banfield Oeste. Se van a concentrar el día de hoy a las 4 de la tarde. Concretamente es parte obviamente de los distintos organismos de derechos humanos que participan de la organización en esta zona. En el municipio, estamos hablando obviamente del municipio de Lanús. Ahí estamos viendo a Julio Gessi cuando realizaba sus tareas y era dirigente de la Juventud Peronista República Argentina. Este era el nombre que tenía. Bueno, hay muchas imágenes interesantes. Hay una nota muy linda en Indymedia, en argentina.indymedia.org. La van a poder chequear con bueno, gran parte de la información. Pero es una historia interesante, no solamente para, bueno, ahí lo tenemos obviamente a Gessi, que además tiene desarrollo dentro del PJ local, con lo cual esto también ha generado bueno, obviamente indignación. Indignación, enojo entre muchos militantes, sobre todo porque Julio Gessi fue condenado. No estamos hablando que no es una sospecha ni nada por el claro, no es que bueno, este participaba en la CNU o era parte de la AAA, pero no, bueno, no. Concretamente, Julio Gessi, como decíamos, era dirigente de la Juventud Peronista República Argentina, conocido como J. Perra, así se le denominaba vulgarmente en la época, obviamente bajo el mando de López Rega, como decíamos, pero realizaron un hecho político que fue concretamente el asesinato de 3 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores. Esto fue el 29 de mayo de 1974 en la localidad del Talar, en General Pacheco. Cuando 20 integrantes de la AAA se dirigieron al local partidario de este partido, torturaron durante varias horas a 6 de los integrantes del PST, asesinaron a 3 de ellos, dejaron libre a 3 mujeres,
concretamente por considerarlas inferiores, ¿no? En una lógica muy machista a la hora incluso del enfrentamiento militar que comprendían estos personajes durante esa época, y son ellas las que no solamente reconocen a los genocidas, que las fueron a buscar luego de darse cuenta que habían dejado testigos de la masacre cometida, conocida como la masacre de Pacheco. En esa masacre asesinaron a 3 militantes, a Oscar Hijitus Mesa, dirigente metalúrgico del delegado de Astilleros Astarza, a Mario El Tano Sida, ex dirigente estudiantil de Tigre, y a Antonio Tony Moses, obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PCT. Obviamente fueron fusilados ese día. Y como decíamos, entre algunas de las personas que denunciaron, digamos, estos fueron algunas militantes del PCT que obviamente reconocieron a Julio Gessi, no solamente por su porte, ¿no? Es un tipo físicamente grandote, podríamos decirlo así, y es parte de lo que es una cara inconfundible, podrían decir algunos de los testigos. Pero para destacar, este hombre fue condenado a cadena perpetua, no solamente por la masacre de Pacheco, sino también fue condenado por la jueza María Servini de Cubría, como decíamos, a cadena perpetua, por asociación ilícita dentro de lo que han sido la infinidad de crímenes cometidos por la AAA. Y vamos a ver, te voy a pedir, Mati, el fallo, porque acá hay una particularidad coyuntural, contextual, podríamos decir, pero que todo, viste que todo vuelve al mismo lugar, y uno dice, che, esta Argentina cíclica, ¿qué carajo pasa? Bueno, el señor fue, como decíamos, condenado a cadena perpetua, y en la condena en primera instancia, una condena que tuvo en primera instancia en esta causa, los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi levantaron livianamente en 2020 con este fallo que estamos viendo en pantalla, pero les leo algunos de los subrayados, ¿no? Al respecto, cabe destacar que en este legajo no está cuestionado la calidad de miembro de Gessi de la organización AAA. Y dice, circunstancia con la cual resultó condenado por el delito de asociación ilícita. Hechos que a su vez fueron considerados crímenes de lesa humanidad, bueno, y pone en qué juzgado. Tenemos la foto de Gessi con López Rega. Digo por si se le escapa a alguno de los jueces que son parte no solamente del Lawfare, sino, bueno, obviamente estamos hablando de los 3 jueces que particularmente se atornillaron a la Cámara Federal, que fueron puestos incluso a dedo por Mauricio Macri, y algunos incluso practicaban deporte con él. Entre otras cosas, la gran pregunta, ahí aparece justo Julio Gessi detrás del brujo López Rega, parte de las prácticas genocidas que iniciaron previo incluso al golpe de 1976, de la cual fueron parte. Recordemos que, como decimos, estos camaristas fueron denunciados por las implicancias y las relaciones con Mauricio Macri repetidas veces, pero no han sido corridos ni mucho menos. Y uno diría, bueno, che, ¿por qué jueces macristas saltan a defender a dinosaurios de derecha? Peronistas de derecha, ¿no? Dinosaurios peronistas de derecha, podríamos decir. Y hay un datito que parece que a veces escapa, que son los lazos familiares. ¿Saben de quién es tío Julio Gessi? De la mismísima Juliana Aguada. Con lo cual, estamos hablando, ni más ni menos, que una devolución de favores dentro de la familia. Y no solamente de la familia judicial, sino de la familia mafiosa, del expresidente Mauricio Macri. Y por suerte... ¿En serio es el tío de Juliana Aguada? Es el tío de Juliana Aguada, exactamente. Entonces, cuando uno se pregunta por qué en los fallos de Bruglia y Bertuzzi los dice, hijos de puta son un pañuelo, en consecuencia entendemos que la declaración mencionada no es suficiente para emitir un juicio de certeza sobre la participación de Julio Gessi en el acontecimiento reprochado, esto es en la masacre de Pacheco, en la cual hay testigos vivos que plantean
es él la persona que estuvo no solamente torturándonos durante horas, sino que se encargó de fusilar a nuestros compañeros el 29 de mayo de 1974. Entre otras cosas, por si falta algún elemento más, Jesse, como decíamos, condenado a cadena perpetua por María Servini de Cubría. ¿Saben cuál es uno de los elementos del agravante para la asociación ilícita? Que Julio Jesse es responsable de la compra de al menos 10 ametralladoras a nombre del Ministerio de Bienestar Social, en ese momento a cargo de López Rega. Y algunos dirán, che, el Ministerio de Bienestar Social comprando 10 ametralladoras. Bueno, sí, era el 74, gente. Por suerte no estamos viviendo esa etapa y podemos decir que Sandra Petovelo puede ser bruja, pero por suerte no se parece a López Rega. Entonces, este va a ser el hecho de repudio del día de hoy. Se van a juntar, insisto, a las 4 de la tarde en la estación de Banfield Oeste para dirigirse a la casa lujosa donde vive este genocida suelto. Lejos de querer reivindicar la doctrina peronista, este tipo se encargó de eliminar militantes en los cuales planteaba en ese momento que eran una amenaza para la Argentina. Obviamente Jesse ha sido parte también de distintos elementos que obviamente la organización Hijos, por ejemplo, fue parte constante de repudiar la presencia en el barrio en distintos lugares. Así que para destacar, perdón Mati Marchi, no te pasé el flyer de difusión, pero está al final de la nota. Ahora voy a compartírtelo o lo pones vos directamente. Ahí está. Qué Alerta rapidez. vecino, genocida suelto en tu barrio. Julio Jesse, asesino de la AAA. Viernes, entonces hoy, viernes 13, a las 16 horas en la estación de Banfield Oeste. Si estás en Banfield, estás en Lanús, estás en la zona sur, es un buen lugar para dirigirse. En este caso, para seguir haciendo justicia, porque Memoria, Verdad y Justicia serán columnas vertebrales de nuestra democracia, pero sobre todo si hay juicio y castigo y si el lugar para los genocidas es uno solo, que es la cárcel común, perpetua y efectiva. Sean miembros de las fuerzas represivas, sean miembros de alguna de las fuerzas armadas que realizaron delitos de lesa humanidad o, como en este caso, delitos de lesa humanidad perpetrados por tipos que se dicen respetar la doctrina peronista. Así que en este caso solidarizarse con los vecinos, organizaciones de Lanús Oeste, en este caso, perdón, del municipio de Lanús, y dirigirse hoy a las 4 de la tarde a la estación de Banfield Oeste para seguir haciendo memoria, verdad y justicia. Bien, ya son las 10:02 de la mañana. ¿Nos vamos a la tanda? ¿O querés que repasemos más rápido? Sí, rapidito, porque Dale. bueno, es lo de la TV pública que sigue pasando, ¿no? Ujú. La semana pasada le ofrecieron un 1,3% de aumento. Obviamente esto fue rechazado porque desde agosto del año pasado que no le aumentan el salario a los trabajadores de la TV pública. Y bueno, se deja ver en los canales de televisión que arrancan más tarde o terminan más temprano por esta cuestión de los paros sorpresivos de 2 horas. Esta es la medida de fuerza que se tomó. Y también otra cosa que tiene en relación con lo que pasó con la condena de Cristina es que desde el canal, desde la TV pública y desde Cipreva sacaron un comunicado denunciando la censura a lo que ellos quieren publicar, ¿no? A lo que ellos quieren trabajar. No los dejan hablar de la condena de Cristina, no los dejan entrevistar a personas que tengan un poco más de pluralidad, ¿no? Solamente pueden entrevistar personas que se pusieron contentas por el fallo de Cristina y que ya la daban como condenada antes de que salga la dicha condena. También denunciaron que lo mismo hicieron con el Garraham, no lo dejaban hablar con trabajadores, y lo mismo pasó con el caso de Pablo Grillo, que no dejaban hablar con manifestantes. Así que bueno, esto están viviendo Tremendo. los trabajadores de la televisión pública, pero en general la prensa también está haciendo bastante, la prensa que no es ensobrada como Mauro Viale y todos esos canallas.
Pero bueno, es esto lo que se está viviendo, ¿no? Un aumento mísero que le ofrecieron y lo rechazaron. Y bueno, y siguen las medidas de fuerza parando cada 2 horas sin previo aviso, o sea, en cualquier momento paran y bueno, esto perjudica a la continuidad del canal. Sí, un comunicado muy importante, ¿no? Porque también, digamos, los trabajadores terminan siendo rehenes de las condiciones que le ponen los directivos de la TV Sí. pública. Es censura previa, sí. Censura previa totalmente sin la posibilidad de poder decir... Es un delito la censura previa. La censura previa en es- democracia. En democracia y en nuestra Argentina lo es. Y es inconstitucional y además se está dando en canales públicos donde Sí. se está privando de la posibilidad de informar con otras voces. Sí, veíamos, perdón, hace unos días también los intentos de manifestación, como decía Male, de una lucha que no viene siendo exclusivamente alrededor de la censura previa con el contenido, por ejemplo, de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, sino en clave de El salario. el reclamo salarial que, insisto, viene siendo acallado por los propios... es difícil decirle compañeros de trabajo porque Conductores, son igual actores hubo- que participan de hoy hubo- de los canales de Se noticias. sumaron también al reclamo. Lo primero que vimos fue que se hicieron los boludos un poco, Sí. pero bueno, después pusieron la excusa de que como es un show televisivo tenían que seguir, pero después Tomando Corrado vinito. y Conti dijeron que ellos obviamente bancan la protesta de los compañeros, porque obviamente son compañeros, así que tampoco se pueden hacer mucho los boludos, ¿no? Háganla más activos, muchachos. Y no, ¿eh? sí, la verdad que solidaridad sí. ante todo. Así es. 10:05 de la mañana, ahora sí, nos vamos con la tanda y ya volvemos. En un toque. Desde Tolosa.